grabando la clase del 13 de septiembre, lunes, álgebra lineal 2. Empezamos a hablar de espacios duales la vez anterior. Vamos a seguir con espacios duales, ya esta es materia de la segunda prueba. ¿Okay? Yo creo que no va a entrar espacios duales en la primera, ya, así que hasta la semana pasada nomás. Ok, y la prueba es el día 29, septiembre 29. Y noten ustedes que ya empezamos con la materia que va a traer la prueba 2. La prueba 2 va a ser, parece, a principios de octubre. Ya, entonces es posible que la prueba 1 y la prueba 2 estén juntitas, ya, porque la prueba 1 va a ser recién el día 29, entonces eso va a ser como un mes y 20 días después del inicio. Lo que pasa es que se presenta este recreo, este periodo largo de excesos alcohólicos, perdón, de las fiestas patrias, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que parar una buena cantidad de días. Ya, ok, pero eso no va a afectar el desarrollo del curso. Ok, sigamos. Y es un espacio vectorial. B es un espacio vectorial. Entonces ya veo, teníamos la anotación. B es un espacio vectorial. B espacio vectorial. Y la colección de todos los funcionales lineales, entonces le vamos a llamar B asterisco. Y esto va a ser simplemente todos los funcionales lineales de P en F. Un tipo especial, un tipo particular de transformación lineal. Una transformación lineal del espacio arbitrario en un espacio arbitrario se requiere de B en F, el cuerpo base, visto como espacio vectorial sobre sí mismo, tiene dimensión 1. Así que aquí están todas las funciones escalares, digamos. Te mandan vectores y te dan el valor de un escalar. Ya vimos varios ejemplos, incluyendo producto punto, con integración también vimos ejemplos, etcétera, etcétera. F lineal. ¿Okay? Ahí está ese espacio dual, se llama el espacio dual. Ok, entonces, nombre, espacio, dual. Dual de B. Ok, por supuesto que me dio un espacio vectorial arbitrario. Este que está aquí también es un espacio vectorial porque uno puede sumar funciones, ya sabemos cómo se hace eso en general. ¿Ya? Y sumar funciones de un espacio vectorial B en W, las transformaciones ya las pueden sumar. Eso forma un espacio vectorial. Y si uno elige bases, entonces va a ser el espacio de las matrices de M por N, donde M es la dimensión de este y N es la dimensión de este, etcétera, etcétera. Ya, eso es parte del lineal 1. Este es el curso lineal 2. Estamos viendo cosas un poquito más avanzadas. Este es el espacio dual de D. Entonces la pregunta natural, como a un espacio P yo le asigné otro espacio vectorial, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo a este le considero el dual también? Eso se llama el doble dual. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata de estudiar el doble dual, cuál es la relación de P con su doble dual. ¿Ya? Entonces, eso es el objetivo de lo que vamos a ver que, pongámoslo así, también podemos considerar el dual del dual. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Porque esta operación se hace para cualquier espacio vectorial B, en particular para B asterisco. Entonces vamos a ver que este B asterisco, B doble asterisco, también llamado el doble dual, vamos a ver que este es isomorfo al B, pero de una manera natural. Es decir, existe una aplicación natural, un isomorfismo natural, no un isomorfismo abstracto. Recuerden que los isomorfismos abstractos o los no naturales dependen usualmente de una elección. Por ejemplo, yo sé que todo espacio vectorial, sabemos que todo espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo F es isomorfo a F a la n. Pero ese isomorfismo depende de la elección de una base. Es decir, diversas personas eligen diversas bases y obtienen diferentes isomorfismos. Pero lo que vamos a ver es que el doble dual es isomorfo al espacio original mediante un isomorfismo bien específico, bien natural, que es independiente de cualquier elección. Es un isomorfismo canónico o natural. Eso lo vamos a ver después, pero todavía falta. Primero vamos a ver, dice, del teorema 5. Teorema 5, recuerden que estábamos trabajando en la página 200 del libro y ahora tuvimos que volver atrás a la página 98 para definir lo que es un funcional lineal. Entonces, el teorema 5, aquí,
No sé a cuál se refiere, ni siquiera me dice la página, ¿ya? Pero lo que podemos saber, sí, el teorema 5 que menciona este autor, que no me voy a preocupar de buscarlo, ¿ya? Sabemos lo siguiente, sabemos que, Profe, dígame, ¿está definiendo lo que es un espacio dual? sí, claro, O- eso es, ah, el conjunto de todos los funcionales lineales de PNF es lo que se llama el espacio dual de B, espacio dual de B, ese es el nombre que se le da. Y un espacio vectorial, porque yo puedo sumar estas funciones, multiplicarlas por escalar, etc. Y si uno considera el B asterisco, también puedo considerar el doble asterisco, que es el doble dual. Entonces, y lo que vamos a observar aquí, sabemos que la dimensión de B asterisco es lo mismo que la dimensión de B. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Esto es, de hecho, uno, en general, digamos, la dimensión del espacio de todas las transformaciones lineales de P en W, eso debe ser un teorema de lineal 1. Esto, bueno, si yo elijo una base de P, estamos siempre en dimensión finita, ya todo es dimensión finita. Dimensión finita. O sea, aquí estamos hablando de álgebra lineal, no de análisis funcional, ya. Dimensión finita. En el análisis funcional aparece el espacio de Hilbert, de dimensión infinita, etc. Pero aquí estamos en dimensión finita. Ok, entonces en dimensión finita, nosotros sabemos que si yo elijo una base de P con n vectores, y n es la dimensión de B, y m es la dimensión del W, entonces cualquier transformación lineal, porque el elemento en este espacio va a ser una transformación lineal que va de B en W, ¿ya? Y una vez que yo elijo una base aquí, ¿ya? Me caso con una base, y elijo otra base acá, entonces le puedo considerar la matriz asociada a la transformación lineal, en esas bases. Y me va a dar un conjunto, entonces esto va a ser lo mismo que la dimensión del espacio vectorial que consiste de todas las matrices. Veamos, entonces, si yo, hay que ver aquí si esto es MN o NM. ¿Cuál es el orden? Entonces aquí yo estoy diciendo que este tiene dimensión M. Entonces, si yo tomo una transformación lineal y tomo una base con N elementos, le aplico la transformación lineal a cada elemento de la base y me va a dar una combinación de M vectores, porque T de B va a ser una combinación de la base de W que tiene M vectores. Entonces, y yo tengo que colgar los coeficientes. Entonces, esta matriz, la matriz asociada va a tener la cantidad de filas, va a ser M. Porque los coeficientes de ese vector tienen que ser colgados en la columna. Y el número de columnas es N. De la dimensión de este espacio. Como les digo, esto proviene del hecho que todas las funciones lineales de BW le puede asociar una matriz. Una vez que elijo una base fija de B, una base fija de W. Una vez que hago eso, una base B1 hasta Bn fija, B, una base fija, y aquí elijo D', W1 hasta Wm, vectores, M vectores fija en W. Entonces yo fijo una base en cada espacio y después considero todas las funciones lineales que van de B en W y a cada una le asocio una matriz que va a ser de M por N y así obtengo esta identidad. Entonces va a dar un isomorfismo entre este espacio y este espacio, pero es no canónico, porque depende del usuario. Otro usuario va a elegir otra base, aquí y acá. Entonces no es un isomorfismo natural. No hay un isomorfismo natural entre este espacio y este. Pero existen isomorfismos que dependen de elecciones. Pero no me importa tanto eso. Profesor, Dígame. tal vez no corresponde preguntar esto ahora, pero quería preguntarle, así como súper resumido tal vez, de que qué era un isomorfismo. Era un isomorfismo. Ya.
Es un isomorfismo, es una transformación lineal que va de B en W, es isomorfismo si existe una transformación que va en la dirección opuesta de W en B, ¿ah? Tal que S compuesto con T, entonces que parte en B, llega a W, este lo toma W y llega de vuelta a B. Entonces esto sea la identidad en B, es decir, la aplicación que va de B. Pues aquí, mira, fíjate, el T te manda de P en W y después le aplico S, llego de vuelta a W, perdón, a P. Y lo que yo quiero es que sea la identidad. ¿Ya? Y al revés va a ser la identidad también, pero en el espacio correcto de partida. Aquí el S se aplica primero al W, llego al B y después el T me toma el B y me manda a W. Así que esta es la identidad W. Esa es la exigencia. Va a ser un isomorfismo si es que existe una aplicación en el sentido opuesto. Y eso se puede definir para muchas estructuras algebraicas, ¿ya? Esta es la definición general. Creo que ya me acordé. Claro, y uno Y demuestra. tiene que ser inyectiva, ¿no? Claro, Para pero, que, y si es inyectiva, sobreyectiva. Para. Lo que pasa es que esta definición de isomorfismo, es decir, que exista una inversa, se puede hacer en muchas categorías, en particular en la categoría de espacios vectoriales, ¿ya? Y también se puede hacer para grupos, para conjuntos, etc. ¿Ya? Y para todas esas categorías de conjuntos, de grupos, de espacios vectoriales, es equivalente a que sea inyectiva y biyectiva, pero no en todos los casos. Hay ejemplos más generales donde no son equivalentes las dos cosas, pero no hay que preocuparse de eso ahora, porque en este curso T es iso, sí, solamente sí, T es biyectiva. ¿Ya? Es decir, y en el fondo ser biyectiva, la biyectividad es la definición de ser un isomorfismo como aplicación de conjuntos. Eso es lo que dice este enunciado que está aquí, lo que dice que si yo sé que esta es lineal, yo sé que es un isomorfismo de conjuntos, entonces, por lo tanto, si este conjunto existe una S, que va en sentido inverso, que hace esto, pero lo que dice este teorema es que el hecho de que T sea lineal, cualquier inversa de P como inversa como conjunto también va a ser lineal. Es decir, el S es una inversa de conjunto, pero además recibe prestada, digamos, la linealidad del T. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la idea. T isomorfismo sí solamente si T es biyectivo. Ya, ese es el recordatorio. ¿Sí? Breve recordatorio en lineal 1. Entonces aquí lo que digo yo es que a cualquier aplicación lineal acá, yo le puedo asociar una matriz y eso define un isomorfismo entre todo espacio, ¿verdad? Con una inversa, porque si yo me doy una matriz, puedo definir una lineal, una transformación lineal que va de B en W, que se llama A por P, para todo P aquí, B chico acá, el A en la matriz, y el B chico lo veo como un vector columna, le aplico la A y me da la inversa. Bueno, ¿no? Es un isomorfismo, pero no es natural, porque hay elecciones de por medio. Pero cuando se trata de calcular números como dimensión, entonces no hay ningún problema. No me importa cuáles serán los isomorfismos, yo estoy calculando números que tienen la misma dimensión. Ya, ¿qué dimensión tiene esto? Las matrices, ¿se acuerdan de la dimensión de las matrices? ¿Cómo uno calcula una base del espacio de matrices de M por N? Son una base, los elementos de una base son las matrices que tienen un 1 en una posición y cuota y el resto puro 0. Y el 1 se va moviendo en la primera fila, posición 1, 1, se mueve a la derecha, entonces ¿cuántas hay? Hay n posiciones, son n columnas. Después bajo la segunda fila, otra n más n. Y después, ¿cuántas filas hay? m por n. Ya, ok. ¿Y qué pasa si qué pasa si el espacio W de llegada es exactamente el cuerpo? Pues se aplica esto. Pero es que este gallo, el W, cuando es el cuerpo, tiene dimensión 1. ¿Ya? Entonces, esto como consecuencia en particular, digamos, o corolario, en particular, como consecuencia de esa fórmula, en particular la dimensión del espacio de las funciones que va de B en F, es decir, la dimensión del dual, es, de acuerdo a la fórmula, es M, pero en este caso M es 1 por N, 1 por N, es decir, la dimensión de P nomás. ¿Ve que tiene la misma dimensión? Tiene la misma dimensión.
Y de hecho, ya con el mismo argumento ya sabemos que existe un isomorfismo entre ellos. Porque, de hecho, entonces el LBF que está ahí es isomorfo. Este es la colita de chancho doble, ¿no? La ola. Yes, la ola. Ah, que no había borrado nada todavía. Pues sí, todavía no importa. Voy a elegir el desarrollo hoy. No, usemos el que tiene imán, ya, el imán, el magnético. Este magnético. ¿Ven? ¿Se queda ahí? Porque este es el símbolo de isomorfismo, ya como si fueran iguales. Como si fueran iguales. LPF va a dar las matrices de 1 por n, es decir, los vectores, una fila, los vectores fila, una sola fila, n columnas, un vector. ¿No? ¿Okay? Ok, y yo sé que este va a ser, yo puedo definir un isomorfismo también que va en el sentido opuesto, o sea, a un P, a cualquier, recuerden ustedes que si yo tomo una base, a ver cómo puedo escribir esto. No es lo que yo quiero decir, no es realmente lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Estoy usando ese isomorfismo de allá. Lineales de BNF y somos por las matrices de 1NF, ya, pero ya caché, ya. Ahí. Esto dije que eran todas las matrices de una fila y n columnas. Entonces son los vectores, ¿no? Porque isomorfo a f a la n. Ya, pero es que este isomorfo a b, eligiendo la base. O sea que yo siempre puedo definir un isomorfismo entre dos espacios vectoriales eligiendo bases. Yo elijo una base aquí, por ejemplo, esa, ¿ya? Con esta base, digamos este par, el vector con la base, y yo puedo definir un isomorfismo que va a f a la n y con la base canónica. ¿Cómo le llamamos? De 1 hasta n. Eso se llama la base canónica. ¿verdad? Y yo siempre puedo definir un isomorfismo entre dos espacios cualesquiera con bases designadas, simplemente diciendo qué es lo que le hago a los vectores. Yo voy a enviar el vector VI de esta base, por decreto, este va a ir a parar EI. Y después expando por linealidad, que se llama. Es decir, cualquier combinación lineal de vectores, cualquier vector en V va a ser una combinación lineal de estos, y asocio la correspondiente combinación lineal de estos, que me da un elemento en f a la n. Así que aquí hay un isomorfismo, pero fíjense que no es nada natural. Entonces, tengo el V estrella por definición, es igual a eso, y este V estrella va a ser isomorfo a este V, pero aquí hay elecciones involucradas. Es una elección no la de la base. Entonces, el V y el B dual son isomorfos. Existe un isomorfismo, pero no canónico, depende de elecciones. No canónico. Cuando depende de una elección, por ejemplo, de bases, elegir una base, se dice que es no canónico. Y a los matemáticos no nos gustan los isomorfismos no canónicos. Bueno, algo sirve de que existe el isomorfismo, por ejemplo, que tiene la misma dimensión, que es lo que demostramos. Pero el que sea no canónico es desagradable, porque como te digo, no está fijo. Si alguien me cambia la base, cambia el isomorfismo. Mala onda. ¿ya? ¿Cómo vaya a ser matemática así? Con una cantidad infinita de isomorfismo y depende del lector, isomorfismo elige. No. Pues en matemática buscamos isomorfismos naturales. ¿ya? Eso realmente dice que los objetos son esencialmente el mismo. ¿ya? Aquí, al elegir bases, hay problemas, porque si yo tengo alguna estructura en B y quiero trasladar esa estructura al B dual, va a depender del isomorfismo. Si mi otra persona cambia el isomorfismo, cambia la construcción. Entonces eso no es bueno. Ok. Pues, por eso los isomorfismos canónicos son agradables. Los no canónicos no. Ok. Excelente. So, veamos ahora entonces, sigamos. Veamos si realmente existe un isomorfismo natural entre B y el doble dual. Ok, de hecho, aquí vamos a hacer la siguiente construcción. Sea
Vamos a elegir la base, sea beta, y voy a usar la notación del libro para no confundirme. Ya, aquí a los vectores le ponen letras griegas, alfa, beta, gamma, ya sabemos eso. Yo le pongo, de hecho, en la notación del libro mejor que la mía, porque tengo que poner P1 con una flecha arriba. Claro, que ese es un resabio de las clases de física, de RN. Cuando uno trabaja en R2 o R3 le pone flecha a las cosas arriba, porque la fuerza tiene una dirección, etc. Ya, filo con eso. Entonces, más abstracto, pero notacionalmente más agradable. Sea beta una base para B. Base de B. Ok, beta una base de B. Dice, de acuerdo al teorema 1, existe para cada I. Entonces, existe. De hecho, no necesito el teorema 1, porque creo que con eso que está ahí basta. Existe una base. Existe una base mejor escribámoslo como está en el libro exactamente. Ya existe para cada I, existe para cada I, existe para cada I un único funcional lineal. Funcional, existe para cada I un único funcional lineal que se llama F sub I. Por lo tanto, este va de B en F. ¿Y cómo lo defino? Bueno, es un funcional, ya les expliqué a ustedes cómo uno define una aplicación lineal usando bases. Aquí yo tengo mi base y aquí yo también tengo una base. Claro que la base es media fome porque es el número 1 nomás, porque estoy viendo un espacio vectorial sobre sí mismo con base 1. ¿No? Pero yo siempre puedo definir una transformación lineal entre dos espacios con bases dadas, diciendo qué le hago a la base. Entonces aquí, este FI, mira, yo te voy a poner la lista de todos los vectores de la base que estoy usando acá. Alfa 1, alfa 2, así hasta que se me acaba la pizarra, alfa n. Aquí están todos los vectores de mi base. ¿Ya? Y aquí tengo un solo elemento en la base, el 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a decir dónde mando el alfa 1, el alfa 2 bajo esta aplicación. Obviamente que esta aplicación se llama F sub I porque hace algo especial a mí, alfa I. Entonces al alfa I lo mando al 1 y todos los demás los mando al 0. Entonces al alfa 1, alfa 2, todos al 0 y el único que no va al 0 es el alfa I. Entonces si yo quiero, en vez de escribirlo así, porque un sándwich con mucha mortadela, necesito muy grande. Entonces, ¿cómo lo escribimos? FI alfa J, J igual 1, 2, etc. Este va a ser 0 siempre, excepto cuando el alfa, excepto cuando el J valga I. Entonces, esto es lo que se llama la venta de Kronecker. Ya la conocemos, la venta de Kronecker, que vale 0 si el I es distinto de J, y vale 1 si el I es igual a J. Entonces, esto es lo que estoy definiendo. Entonces, aquí tengo, por lo tanto, ¿cuántas funcionales tengo? F1, F2, Fn, ¿ya? Y estos que está aquí forman una base del espacio dual de todas las funciones lineales de D en F. Porque este tiene dimensión n. Entonces, normalmente lo que estoy haciendo es reproduciendo lo que dije acá. Entonces, yo a cada base de B le puedo asignar una base del dual y esta se va a llamar la base dual. Entonces, la base dual de B. Y adivinen cómo le vamos a llamar. Oh, qué original. Ya. B asterisco. Es una A, eso ya. Bueno. Ok, perfecto. Vamos bien. Alright, so.
Y claro que tengo que demostrar que es base, porque yo dije que era base nomás, pero aquí estoy quizá metiendo una cuchufleta, falsificando información. ¿Ya? Esto ya es súper común en la internet, ¿no? Noticias falsas, entonces vamos a tener que eh, convencerlo, voy a tener que convencerlo. Que realmente es una base. Que realmente es una base. Aquí está. Beta asterisco realmente es una base. Realmente es una base de el dual. Como ya tiene n elementos, me basta con ver que son LI, porque ya sé que la dimensión del B dual es n. Entonces basta ver que son LI. Hasta ver que este conjunto es LI. Hasta ver que este conjunto es LI. Supongamos que no es, o no lo pongamos así. Démonos una combinación lineal. Que sea cero. Ya, no, esto es demasiado notación para algo tan simple. Escribámoslo como lo hace cualquier humano. A ver. De hecho, el autor del libro usa los C. Ya, voy a usar el C. C1, F1 más Cn, Fn igual 0. Y los CI son escalares. Ok, los CI son escalares. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo quiero ver que todos los 6 son ceros. Es la única combinación, es una combinación lineal de funciones. ¿Ya? Entonces, yo voy a evaluarla y quiero demostrar que el C sub i es 0 para todo i. Entonces, obviamente que esta la voy a evaluar en C sub i. Sorry, en alfa i. Evaluar en alfa i. Entonces, si yo evalúo en alfa i, me queda C sub 1, F1, alfa i, ¿ya? Etcétera. Y el único, van a ser todos ceros por la definición. Salvo, el único que va a sobrevivir es cuando yo llegue al FI. FI, alfa i. Y después sigo. Después tengo C sub n, Fn, alfa i. Esto tiene que ser 0. Este es el vector 0. Sorry, este es el funcional 0, este es el funcional 0 y este es el vector 0. Porque ahora, no, ni siquiera eso. Este es el número 0 porque estoy en F. Estos son valores en el cuerpo. Así que este es el 0 de F. Este es el 0 funcional lineal. 0 del espacio. Ok, no hay problema. Alright, 0, son todos 0 y el único que sobrevive se subí por 1. FI alfa y es 1, así que se subí igual 0 para todo i. Y Taylor, ¿ves que son que en conjunto leí? Se acabó, no leí, así que eso realmente es base. Y tiene ese nombre que se llama la base dual. Y aquí viene el teorema muy útil que vamos a usar varias veces en el futuro y lo vamos a anunciar allá. Muy útil el teorema. Así que bien, teorema 15. Después yo les voy a decir teorema 15 y ni siquiera van a tener que buscar la página porque se van a acordar de la idea, ¿no? Que se acuerden. Así como Neruda escribió su poema 15, nosotros vamos a tener nuestro teorema 15. ¿No? El gran Pater, el gran poeta. Profe, Yeah. en la prueba 1 entrar hasta la parte de triangulización o estos de espacios duales también. No, ya dije que en estos duales es para la segunda prueba. Diagonalización, Ya. triangulización, polinomio minimal, polinomio característico. Vean las pruebas del año pasado. Ya, el año pasado, las pruebas número 1 siempre llega hasta ahí, hasta triangulización. Okay, so where was I? Yeah. Oh, el teorema 15. Oh. Teorema 15. Teorema. Sea B un espacio de dirección finita, bueno, ya lo saben, sea B, espacio vectorial, sobre F, de dimensión finita, beta
una base alfa 1 hasta alfa n, base de B elegida, base elegida. Entonces, ¿qué dice el teorema? Existe una única base dual. Base dual B asterisco. No le voy a poner alfa 1 dual porque va a haber una confusión terrible. Le llamo F1 hasta Fn. Ya sabemos, la base, existe una única base dual B asterisco, B de espacio dual. ¿Ya? ¿Y cómo se define? Tal que Fi alfa J es el delta de Kronecker. La notación de Kronecker, ¿ya? Kronecker es famoso por muchas cosas, porque era un algebrista, ¿ya? Pero en particular es recordado por mucha gente por la notación, ¿no? y definió delta y todo. Delta de Kronecker. Ok. Entonces, como es una base, como estoy afirmando, el teorema dice que es una base del espacio dual. Entonces, si, por lo tanto, si F es un funcional cualquiera, si F es un funcional cualquiera, debe poder escribirse en términos de esta base. ¿Ya? Se escribe como combinación lineal de esta base. Con ciertos coeficientes de números. La pregunta es, ¿cuáles son los números que yo necesito aquí para tener esta igualdad? Esos. El F dado evaluado en la base. Y, bueno, por otra parte, si yo me doy un vector cualquiera, si yo me doy un alfa cualquiera en B, tiene que poder escribirse este alfa como combinación lineal de la base. Que estoy diciendo, alfa I. ¿No? Y la pregunta es, ¿cuáles serán los coeficientes que aparecen acá? El FI evaluado en alfa, ¿ya? Está fijo. El FI va variando. Entonces, ustedes ven, mira, aquí se observa la dualidad. O sea, hay una simbiosis, una dualidad entre la base beta y la base beta asterisco, porque cualquier funcional yo lo escribo en términos de los funcionales FI, como debe ser, pero ¿qué coeficientes aparecen aquí? La evaluación de F en la base original. Entonces aquí yo estoy trabajando en este espacio, y sin embargo, para poder hacer esta expresión, tengo que devolverme al espacio B para tomar estos vectores y ponerlos aquí, alfa y B, y viceversa. Ahora, si yo estoy en B, tengo que dar una visita rápidamente, visitar al asterisco al dual, para poder escribir el alfa como combinación de los vectores. ¿Por qué no? Porque me voy rápidamente al B dual y dice, me presta su base, por favor, vecina, me presta la base de F1 hasta Fn, porque la necesito para conseguir mis coeficientes aquí, mis escalares. El alfa está fijo, pero los que van ahora variando, lo que necesito son las funcionales F1 hasta Fn. Entonces necesito pedir prestada a la base del vecino. Entonces, por eso es que hay una dualidad. Para poder expresar un vector aquí, como combinación de la base, tengo que usar material de acá. Y viceversa. Ok, esa es la gracia. Esa es la gracia. Okidoki. Hay que demostrar esto. Sí, el teorema, la demostración es importante. Okay. So, veamos qué tipo de demostración. Dice, hemos demostrado hacia atrás, más arriba, hemos demostrado veamos rojo, a ver, demostración. ¿Cómo se hace? Veamos lo que dice el autor. Hemos demostrado más arriba que existe una única base que es igual a beta.
Y de hecho, ya observamos, dice que los escalares deben estar tratados por bla, bla, bla. Entonces, lo que dice el autor es que ya antes del teorema ya se demostró la fórmula en la primera caja. Pero nosotros lo podemos repetir. Yo sé que el F es alguna combinación de los FI. ¿No? Entonces, ¿cómo individualizo yo los FI? Es la misma idea de cuando demostramos la independencia lineal. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que, bueno, ya sé que el F se escribe como combinación de la base, el FI, porque ya demostramos que este era el LI. Y la misma demostración que usamos para demostrar que este conjunto era el LI, el mismo truco me sirve acá porque yo quiero individualizar, identificar cuánto vale los coeficientes. Obviamente que no voy a usar el índice I porque me voy a confundir porque el I va variando. Entonces voy a calcular el CJ para un J cualquiera. ¿Cuál va a ser mi CJ? Si identifico uno de ellos, ya sé cómo conozco todos, porque J puede ser cualquiera. El índice puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo yo calculo el CJ? Y el truco entonces, ¿cuál sería para poder calcular el CJ? Bueno, voy a evaluar el alfa J. F de alfa J va a ser la suma de I igual 1 hasta N, C sub I, FI de alfa J. Ya, pero es que el FI de alfa J es el delta de Kronecker. Entonces tiene que suma de delta de Kronecker igual 1 hasta N. Pero es que el delta de Kronecker es más fome, casi siempre es 0. Casi siempre es 0. La única vez que no es 0 es cuando el I y el J son iguales. Por lo tanto, en esta suma, el único que sobrevive es el término cuando el I vale J. Eso tiene que hacer su J, delta J, J. ¿No? Y esto del lado izquierdo. Recuerden que el lado izquierdo es F de alfa J. Bueno, delta JJ es 1, y entonces el CJ, ya encontramos la respuesta. El CJ vale F de alfa J, necesariamente. Y como el J era arbitrario, entonces lo que dice que la F, yo la escribo así. C sub I es F de alfa I. Pero es mi idea, FI. Y ahí tengo mi primera fórmula. Entonces el truco que usamos aquí para hallar esta fórmula, el truco es el mismo que usamos para demostrar que esta era LI. Y ahora entonces queda como todavía queda pendiente la segunda fórmula. Ya, Profe, ¿el delta es JJ o es IJ? este es JJ. Ya. Con un compañero de curso que tenía yo cuando estaba en el liceo, el José Joaquín. JJ le decía, obviamente que le decíamos JJ. José Joaquín era muy largo el nombre, ¿eh? JJ, ya. Profesor, Fíjate. ¿cómo se llamaba? José Joaquín. Ay, José Joaquín Barrera, parece. A los padres les gustaba la letra J, me imagino, ¿no? Por suerte no se llamaba José Joaquín Jara o Jorquera. Teníamos mal. Tendríamos que decir el triple J. Ya. Ok, so. ¿Qué lápiz uso yo? Al azul. Oh, y borré la fórmula que quería demostrar, ¿viste? Ya no importa, pero yo sé que había que demostrar. Teníamos que. Estamos mal. Vamos a empezar. Más papel, ya, no importa. Ok. Esto filtra suerte, suerte. Alright, so, ¿dónde iba a ser yo? Alfa. Si quiero escribir el alfa, yo sé que mi alfa se escribe como combinación de los alfa y es. Yo quiero nuevamente, bueno, para no llamarle CJ igual que ya. Profe, Dígame. ¿A qué se refiere esa flecha que puso al lado izquierdo? ¿Esto? Eco. No, que significa que esta fórmula es lo mismo que esta. Esto me está interrumpiendo la igualdad, ¿cachai? Ya. Entonces, quiero decir, ignoren esto, salten para acá y lean derecho. De aquí leen para acá. Es la misma. Eso. Ya. All right, so,
Entonces no le llamemos CI, llamémosle otro nombre, a ver si lambda. Lambda, ok. So, y quiero identificarlo. Bueno, pero me basta con identificar el lambda J, porque no es un motivo de antes. Entonces, quiero saber cuánto será el lambda J. Entonces, yo tengo esta fórmula, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, obviamente, busquemos evaluar FJ de alfa. Hacer. Esto varía de I por 1 hasta N. ¿verdad? Y como el FJ es una aplicación, es un funcional lineal, yo aquí la suma, puedo meterlo dentro de la suma, y el lambda I tampoco importa porque es lineal la FJ. Tiene que hacer FJ alfa I igual 1 hasta N. Bueno, FJ alfa I, ya sabemos cuánto vale. Es en venta de crónicas, pero al revés, no, porque lo que teníamos antes era FI alfa J. Yo tengo FJ alfa I, pero no importa, porque cambio simplemente la I y la J se cambian de lugar. No es delta I J, es delta J I. En el fondo da lo mismo, porque esto sigue siendo 0 y 1. Ok, y la única vez que va a ser 1 es cuando el J y el I y el J sean la misma cosa. Pero aquí solamente sobrevive un término, el lambda J. Así que el lambda J es FJ alfa. Pues ahí yo tengo para poner la flecha, ya voy a copiar acá. Eso, lambda J, lambda I es lo mismo que FI alfa. Ahí tengo la fórmula del teorema. Ve que la demostración del teorema no es difícil, es papita. Solamente usando la definición de la base dual. Y sabiendo, recordando la definición del delta de Kronecker, eso es todo. El teorema, pero es muy útil. El teorema es muy útil, esas fórmulas son súper útiles. Eso es lo que queremos hacer ahora. Es, dice, la ecuación, bla, 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 nos da una manera muy agradable de describir qué cosa es una base dual. Dice que si beta es una base ordenada, de alfa 1 hasta alfa n, dice que la base dual, entonces, las funcionales FI son precisamente las funciones que le asigna a cada vector en la coordenada yésima, bla, bla, bla. Bueno, lo que expliqué antes, ya no sé tanta cháchara para algo tan simple, que una y la otra se pueden, las expresiones que estaban en las cajas, se obtienen relacionando la base con la dual. De hecho, las FI se llaman las funciones coordenadas. ¿Por qué dan las coordenadas? Las coordenadas de un vector en la base alfa i están dadas por la FI alfa, por eso es que la FI se llama las funciones coordenadas. Es un nombre. Eso es todo. Bla, bla, bla. No. Ejemplo. Vamos al grano. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Un ejemplo. B, un espacio ya bien conocido. B, el espacio de todas las funciones polinomiales de R en R. Bueno, no podría ser cualquier. O sea, B, el espacio de todas las funciones polinomiales de R en R que tienen grado menor o igual a 2. P de X. P de X es un polinomio con coeficientes reales y lo que estoy exigiendo es que su grado sea menor o igual a 2. A lo más cuadrático. Voy a considerar todas las funciones polinomiales a lo más cuadráticas. Y sean de 1, de 2, de 3, números reales distintos. Aquí está distintos, esto es súper importante, distintos. De 1, de 2, de 3, en R distintos. Y consideremos lápiz, distintos y consideremos ¿qué cosa consideremos? Un funcional lineal en particular. Consideremos 3.
tres funcionales lineales, L mayúscula I, va a ser siempre P evaluado en este TI. Esto se deriva de 1 hasta 3. Entonces, ya habíamos visto que L1, L2, L3 son funcionales lineales. Ya habíamos visto eso. De hecho, es evidente, porque si yo hago LI de P más Q, aquí va a quedar P más Q evaluado en TI, que es P de TI más Q de TI, entonces lineal, etc. Así que tengo tres funcionales lineales. Estos son LI. Yo digo que son LI. Son LI. Estos tres. ¿Ya? ¿Por qué? A ver si se me la creen. Le digo que son LI. Veamos. ¿Qué pasa si yo hago... Esa debería ser la demostración exactamente como está acá. ¿No? La demostración del libro. Pues, suponer, ¿cómo voy a demostrar? Suponer que L se escribe como combinación, o sea, voy a darme una combinación lineal de estos. Voy a darme una combinación lineal de estos. Empezar. Ya sé que el espacio vectorial B tiene dimensión, ¿cuántos polinomios posibles hay de grado menor o igual que 2? ¿Se acuerdan de eso? El espacio P sub R de todos los polinomios de grado menor o igual a R tiene dimensión R más 1. Así que aquí dimensión 3, el B. Por lo tanto, el dual también tiene dimensión 3. Y aquí tengo tres funciones. Y si yo quiero ver que son LI, que es lo mismo que ver que sean bases. Y que sean bases significa que todo funcional se puede escribir como combinación de ellos y de manera única. Entonces, si yo identifico el C1, C2 y C3 unívocamente, es decir, que hay una única posibilidad para cada de estos, entonces voy a hacer mi lista. Y pongámoslo así, y entonces si L fuera el funcional 0, entonces equivalente a decir, si L fuera el funcional 0, quiero demostrar que el C1, el C2 y el C3 son todos 0. Entonces, significa que el L sea el 0. Es decir, L de P es 0 para todo P, porque es funcional 0. Pero es que L de P es lo mismo que P en P. No. Lo tengo que evaluar. Es decir, 0. L de P. C1, L1 de P. Más C2, L2 de P. Más C3, L3 de P. ¿Okay? ¿Y esto qué cosa significa el L1 de P? Bueno, C1 P T1 más C2 P T2 más C3 P T3. Esa es la definición. ¿verdad? Entonces, esto es para todo P, así que pero obviamente que yo puedo ir eligiendo mis P favoritos, ¿no? Para todo P. Y obviamente que yo puedo elegir P, voy a elegirlo dentro de una base del P. La base del B. Y la base de las funciones polinomiales, la función constante, la función X y la función X cuadrado, que son los tres polinomios que tengan todos los de grado menor igual que 2. Entonces aquí, evaluando en P igual a 1, en P igual a X y P igual a X cuadrado, voy a tener tres ecuaciones. Un sistema. Profe, Fíjate. ¿podría repetir lo que dijo sobre el T1, T2, T3 y que el P pertenece a 1, pertenece al conjunto dado por 1, X, Y, cuadrado? Si L es idénticamente al 0, entonces significa que L de P es 0 para todo P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Evalúo. 0 igual C1, L1P, ya. ¿Cuánto vale LIP? P de TI. Así que P de T1, P de T2, P de T3. ¿Estamos de acuerdo? Y el P aquí es cualquiera. Entonces yo puedo elegir, el P es cualquiera, yo puedo elegir el P como, qué sé yo, X cuadrado menos X más 5, etcétera. Ya tengo una cantidad infinita, pero mejor elijo lo más simple. Elijo el P igual al polinomio 1, constante, sin X,
porque son funciones polinomiales, esencialmente son polinomios vistos como funciones. Y el otro polinomio típico, el x y el x cuadrado, son los tres miembros, con esto genero todos los demás. Basta ver que con esto tengo los coeficientes cero, ¿no? Para que complicarlo. Con la base correspondiente. Eso. ¿Esa era la pregunta? Sí, entonces va a ser como tres ecuaciones, una que esté igualada a 1, Bien, igual a x, igual a x. bien, un sistema, 3. Entonces voy a evaluar en Ah, P igual a 1. Si evalúo en P igual a 1, 1 evaluado es 1, porque es la constante. Se tiene que quedar. Tres ecuaciones, C1 más C2 más C3 igual 0. Es decir, aquí estoy poniendo P idénticamente igual a 1. Aquí va a poner P idénticamente igual al X. Y aquí va a poner P idénticamente igual al X cuadrado. Pongo P igual al X, entonces el polinomio de X evaluado en T1 es T1. T1, T1, más C2, T2, más C3, T3, igual 0. Y si evalúan X cuadrado, que es C1, T1 cuadrado, más C2, T2 cuadrado, más T3, T3 cuadrado, igual 0. ¿Tá? Y yo quiero ver que este sistema homogéneo tiene una única solución, que es la trivial, porque la trivial sí la tiene. Si el C1 y el C2 y el C3 son todos 0, esto va a ser obvio. Obviamente es cierto. Y lo que yo quiero demostrar es que esa es la única solución posible, porque yo estoy demostrando que eso lo leí. Y entonces bastaría ver que la matriz asociada, ¿cuál es la matriz? 1, 1, T1, T2, T3, T1 cuadrado, T2 cuadrado, T3 cuadrado, evaluado en C1, C2, C3, es el 0, 0, 0, ¿ya? Entonces basta ver que esta es invertible. Porque si esta es invertible, tomo película inversa y me da que la solución es la única posible, la trivial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar este determinante. Ah, pero es que este determinante de Van der Monde. Ustedes lo conocen, ¿no? Tienen que conocerlo. Porque esto es lineal 1, el determinante este de Van der Monde. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí está la respuesta de ese T1 que es esa. Y me queda, a ver, hagamos un recordatorio. Ya sé que están oxidados, para que tomaron lineal 1. Este menos T1, este menos T1, este menos T1. Ahora voy a cuadrado, ¿no? 0. T2 cuadrado menos T1 cuadrado. T2 cuadrado menos T1 cuadrado. Y T3 cuadrado menos T1 cuadrado. Ya, y se me pasa un determinante peñufla 2 por 2. So, ok, seguir allá. Tengo corto espacio aquí. Van der Monde, el famoso Van der Monde. El determinante de Van der Monde. Ok, sigamos. Se me da un determinante de peñufla de 2 por 2. Ah, pero es que aquí tengo un factor, este factor. ¿Por qué te lo puedo escribir así? Este que está aquí es este que está aquí. T3 menos T1 y aquí T3 menos T1, T3 más T1. Y por supuesto que yo puedo sacar factor. Aquí, factor T2 menos T1 de la primera columna. T2 menos T1 y de la segunda T3 menos T1. Y me queda por el determinante de qué cosa. Saqué el T2 menos T1 de acá y también de acá. Y aquí saqué el S, me queda esto. Y este determinante, este menos este. Se va a quedar T2 menos T1, T3 menos T1, y ahora viene T1 más T3 menos T1, entonces T3 menos T2. Ese es el famoso determinante Van der Monde, de las diferencias, el producto de las diferencias. T2 menos T1, T3 menos T1, T3 menos T2. Si queréis le cambiar los signos, podéis cambiar los signos acá y acá, no cambia nada. Pero eso es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque dije que estos eran distintos entre sí. ¿Eh? Distintos. T2 no es T1, T3 no es T1, y T3 no es T2, y entonces esto no es 0, por lo tanto la matriz es invertible, por lo tanto la única solución es la trivial.
Eso implica que realmente L1 y L2 y L3 son LI como yo lo afirmé. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño recreo y ya vuelvo. ¿Eh? Y ahí seguimos. Okidoki. Okidoki. Borrar la pizarra izquierda para seguir. Vamos a seguir ahí, pero aquí voy a necesitar este espacio. Ok. Okidoki. So, ¿para qué sirve todo esto? Mire, ustedes van a ver que este ejemplo es súper interesante. Súper interesante. Vemos. Ok, so. Bla, bla, bla. Entonces son LI. Estos funcionales forman una base, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, son LI. La pregunta es, por lo tanto, esta que está aquí es una base dual. Esa que está ahí, L1, L2, L3, es una base del espacio dual. La pregunta del millón es, a ver cómo le vamos a poner. No le pongamos ningún nombre, así no va a dejar. Ya sé que es una base. L1 mayúscula, L2 mayúscula, L2 mayúscula es base del B dual. La pregunta es, ¿cuál es la base beta? Esta es la base del espacio B, no del dual, del original, del B. Está preguntando, ¿cuál es la base beta? Entonces va a consistir de tres polinomios, P1, P2, P3. Esto es lo que se llamaba el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3, que es una base del espacio B de partida. ¿Cuál es la base beta igual P1, P2, P3 de B? Tal que la base dual correspondiente era exactamente esta. Entonces estamos buscando la antidual. Estamos suponiendo que esta base es dual de alguna base del espacio original y hay que identificar cuáles son estos polinomios. ¿Cuáles son los polinomios que yo necesito aquí en esta base? De manera que cuando a esta base le fabrique la dual, ¿ya? Me dé exactamente el L1 mayúscula, el 2, etc. ¿Ya? O sea, recuerden ustedes que cuando yo parto con una base alfa 1, alfa 2, alfa 3, la base P asterisco es la que le llamábamos así, F1, F2, F3, con los funcionales escritos de esa manera porque esa es la notación que usamos, ¿ya? Entonces, estos funcionales, ¿qué gracias de nuestros funcionales? Entonces, el F1 de alfa 1 es 1, ¿no es cierto? F1 de alfa 2 es 0, ¿ya? Y F1 de alfa 3 es 0 también. Donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son estos desconocidos. ¿Ya? Entonces, hay más. Porque después viene aquí F2 alfa 1 es 0, F2 alfa 2 es 1
y F2 alfa 3 es 0. Ustedes ven, está apareciendo la matriz de identidad aquí. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y ahora viene F3 alfa 1, 0, F3 alfa 2 también es 0, y F3 alfa 3 es 1. ¿Qué son estos F1? Bueno, yo quiero que, entonces, el F1, yo quiero que sea mi L1 mayúscula, y el F2 así, sucesivamente, ¿verdad? Y es que esto alfa 1, alfa 2 y alfa 3 le voy a llamar lo que son P1, P2, Px. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a ser aquí? Aquí voy a tener L1, P1X. L1, P1X igual 1. Aquí viene L1, P2X igual 0. L1, P3X igual 0. L2, P1X igual 0, L2, P2X igual 1, L3, P es, bueno, L2 es el que está explicado acá. L2, P3X igual 0, y después viene L3, P1X igual 0, L3, P2X igual 0, ya voy a terminar, L3, P3X igual 1. Bueno, mentí, no voy a terminar, voy a hacer esto, bueno, ¿qué cosa era L1 de algo? L1 de algo, L1 de P era P evaluado en T1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? P1 evaluado en T1 es 1. P2 evaluado en T1 es 0. P3 evaluado en T1 es 0 también. ¿Y después qué viene? P1 evaluado en T2 es 0. P2 evaluado en T2 es 1. P3 evaluado en T2 es 0. Último, P1 evaluado en T3 es 0. P2 evaluado en T3 es 0. Último, así que este sí que es el último. P3 evaluado en T... Oh, Jesus, me falta espacio ahí. Ok. Este es el último, así que hay que tomarlo con mucha calma, con despacito. Este gallo es T3 igual 1. Ya. Avenidas, cupo, ya, pero ahí. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando 3 polinomios que tengan esa gracia. Entonces buscamos P1 que tengan esa gracia. Por ejemplo, entonces, lo escribí así, ¿no es cierto? Y los obligué a ustedes a mirar así. Pero ahora los voy a obligar a mirar así. Abajo. P1 en T1 es 1. P1 en T2 es 0. P1 en T3 es 0. Aquí es mi idea, pero el 1 está acá. Y la misma idea, pero el 1 está al final. Entonces estoy buscando un polinomio T1. Entonces busco el T1, el P1 tal que tenga esta gracia. Y lo mismo con P2 y P3, pero hagamos ese. Encontremos el P1 por lo menos. Entonces necesito que en T1 sea 1. Y en los demás, en los otros dos, sea 0. A ver, intentemos. Intentemos, a ver. X menos T2, ese me funciona, porque recuerden que tienen que ser de grado. El problema aquí es que estos tienen que ser P1, P2, P3, tienen que ser de grado a lo más tiene que ser a lo más cuadrático, ¿no es cierto? Bueno, está bien, porque yo quiero que tenga dos raíces nomás, que se haga
y se haga 0 en T2 y en T3. Y yo sé que es cuadrático. Esto es una ayuda, porque yo sé que tiene que tener T2 como raíz y también el T3 como raíz. El P1, a matar, morir en T3 y morir en T2. Y ahí están todas sus raíces porque tiene grado 2 a lo más. Entonces ese cumple las dos condiciones, ese y ese. ¿Y qué pasa con esta? P1 en T1 no va a ser 0. Obviamente, usted tendría 3 raíces, sería de grado 3. No puede ser. Bueno, cuando yo lo evalúo en T1, tiene que darme 1. Entonces, si yo lo evalúo en T1, me queda T1 menos T2, T1 menos T3. Ah, no importa. Hago esto. Y cuando yo lo evalúo en T1, realmente me da 1, porque lo hice a la fuerza. Ya, bueno, yo uno cacha un tiro lo que va a pasar con el otro, pues T2. X va a ser X menos T1, X menos T3, partido por T2 menos T1, T2 menos T3. Este es un número fijo, no está la X acá abajo, que tampoco está la X. Es una constante. Aquí tengo el T3X, va a ser X menos T. ¿Cuál es el, ¿cachai? Que el índice te dice cuál es el que tienes que omitir? Aquí tengo que omitir el X menos T2 y aquí hay que omitir el X menos T3. Tiene que ser esta. T3 menos T1, T3 menos T2. Ahí tengo mis 3 polinomios. Estos forman una base. Estos forman una base del espacio. ¿No? Forman base beta igual. P1, P2, P3. Ajaja. Forman base P1, P2, P3, DB. Forman base beta DB. Y cuando yo le tomo la dual, me da justamente los funcionales L1, L2 y L3 con los que yo partí en ejemplo. Bien. Sería la base predual que se llama. Esta es la. Si les doy esta base, ustedes encontraron aquella, la predual. Se llama predual porque cuando yo le asigno la dual, me da la base con la que partí. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy devolviendo en la construcción, porque yo dije ya, vimos que si yo parto de una base beta en B, le puedo asignar una base dual de B asterisco, y si esta se llamaba alfa 1, alfa 2, alfa 3, se llamaba F chico 1, F chico 2, F chico 3. Eso. Yo escribo aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, y asigno entonces la base F1, F2, F3, que es la dual. ¿Ya? Pero es que eso es papita, porque hay un procedimiento, ya lo vimos ya, pero aquí la pregunta aquí era diferente, porque yo lo hice en esta dirección, porque yo metí una base L1, L2, L3, este espacio, y lo que hice, me devolví. Encontré una base aquí, que resultó ser P1, P2, P3, y a esta le llamé beta, y después si yo hago la operación inversa, a esta beta le asigno la beta asterisco, digo exactamente a esta de la cual partí. Entonces, esta base dada, esta es su predual, aquella del espacio B, a la cual cuando yo le asigno la construcción dual, me da la base de partida. Entonces, este es el tipo de preguntas que ustedes les van a hacer en un ejercicio, en una prueba, en un libro. ¿Ya? Le van a decir, dada la siguiente base de este espacio, encuentre su base predual. Es decir, aquella base de la cual esta, con la que partiste, es dual. Eso. Ahora, ¿qué utilidad práctica tiene esto? Bueno, la siguiente. Veamos la aplicación. ¿Qué aplicaciones tiene esto? ¿Por qué nos damos el Profe, dolor? Dígame.
¿Puedes explicar de nuevo esa parte azul? ¿Esto? Ya. Sí. Entonces, no. Cuando partimos la clase de hoy con el teorema 15, ¿ya? Antes del teorema 15 incluso empezamos a hablar de esto, que si yo parto de un espacio B y considero una base beta, que contiene tres vectores, alfa 1, alfa 2, alfa 3, existe un procedimiento para asignarle lo que se llama la base dual, llamada P asterisco, que era F1, F2, F3. ¿Ya? ¿Y cómo se definían esos F1, F2, F3? Eso lo expliqué yo hace un rato y le dije, bueno, es que necesito definir los FIs, ¿ya? Que son funcionales, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, es que esto es F1, F2 y F3, y yo quiero que sean funcionales, es decir, que vayan de E en F, ¿ya? Entonces voy a tener tres funcionales. Ya, definamos F1, de nuevo. F1 va a ser un funcional de PNF, y yo dije, esto se puede hacer fácilmente porque tengo tres vectores aquí, y yo a este decido mandarlo a 1, porque F1 manda el alfa 1 a 1 y al otro lo mando a 0. ¿Ya? Y puedo hacer lo mismo con el F2, etcétera. Ya, esto yo lo expliqué ya, y yo dije que este iba al, etcétera, al 1 y el otro al 0, y aquí el que va al 0, todo lo demás, salvo el 2 que va al 1, entonces a ver. F2, aquí va a ser el alfa 1, aquí va para el 0, el alfa 2 va para el 1 y el alfa 3 va para el 0, y hay un tercero que hace algo similar, manda todo, los dos primero al 0 y el último lo manda al 1. ¿Ya? Y yo dije, y dijimos que este FI en general se definía así, era tal que esto daba el delta de Cron. Entonces lo que hicimos al principio, le doy una base B, le asigno una dual. Pero ahora vamos a hablar del problema inverso. ¿Qué pasa si yo me doy una base aquí? Parto en vez de partir acá, dándome una base en el B, me voy a dar una base aquí, en el espacio de llegada. Me doy una base. Entonces la pregunta es, bueno, teorema, ¿siempre existe una base? ¿Siempre existe una base aquí? Que como estoy ahora en este ejemplo, ¿ya? En este ejemplo, estoy hablando de los funcionales definidos sobre las funciones. Estoy dentro del ejemplo, ¿ya? Las funcionales, L1 de P era P en T1, L2 de P, ustedes hablan de eso. Eso resultó que era una base del espacio P asterisco. Igual. Y la pregunta que hicimos es, ¿cuál es la base del espacio P? Tal que cuando yo a esta base le aplico esta construcción del principio, es decir, esto va a ser mi alfa 1, alfa 2, alfa 3. Cuando yo le asigno sus funcionales F1, F2, F3 definidos de esta manera, me da exactamente esta base de partida. Eso es lo que la construcción que hicimos en el sentido inverso. Esta se llama la predual de esta. Es aquella cuando yo le aplico la dualidad, le asigno la beta asterisco, me da justo la base de partida. Y no es fácil, que depende del ejemplo. En este ejemplo, los vectores que necesité aquí no eran triviales. Estos resultaron ser. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? Ok, ¿qué utilidad práctica tiene esto? Veamos. Entonces, ¿qué utilidad práctica tiene esto? La siguiente. Apliquemos el teorema el teorema 15. Apliquemos el teorema 15. Pues el teorema 15, recuerden que el teorema 15 tenía dos cajas. El teorema 15, teorema 15, habían dos fórmulas.
cualquier funcional yo lo puedo escribir como combinación de los funcionales FI. Aquí estamos en el contexto del teorema 15, es decir, estamos suponiendo que tenemos una base en el espacio B, ¿ya? De partida, entre comillas. ¿Ya? Parto con la información de los vectores alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿ya? En B, y entonces veo que cualquier funcional se escribe como combinación de los FI, y lo que hay que poner aquí, el coeficiente es este, F de alfa. Esa era una de las fórmulas, la primera, ¿ya? Donde aquí me preocupaba yo de expresar las funcionales en términos de la base dual. Pero había otra fórmula que decía que yo también puedo expresar cualquier vector, lo puedo expresar, bueno, tengo que poder expresarlo en términos de la base, y lo que pasa es que aquí me decía cuáles eran los coeficientes. Entonces, los coeficientes aquí eran F y de alfa. Esa fue la segunda fórmula que demostré. Si quiero aplicar esto en este ejemplo, quiero aplicar una de estas, a ver, voy a aplicar esta para ese ejemplo. Entonces aquí el espacio de P de partida son los polinomios. Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que cualquier polinomio P de X yo lo puedo escribir como combinación de mis alfa i's. ¿Ya? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Pero esos fueron los vectores que hay, estos vectores. ¿Ya? Entonces significa que yo puedo escribir cualquier polinomio P de X. No voy a escribir una sumatoria, voy a escribir la suma, no la voy a escribir como apretada, sino expandida, sin el signo suma, ¿ya? Sin el signo suma. Ok, so, alfa 1, entonces ya encontré la base del espacio B, de la cual, la predual. Entonces estos alfa 1, alfa 2, alfa 3 son P1, P2, P3. Entonces puedo escribirlo. P1 de X, ¿cuál es el coeficiente? Es F1 de P de X. Pero es que el F1 era el L1, ¿recuerdan? El FI era el LI. De hecho, así lo construimos. Ese fue el proceso de ida de vuelta. Entonces aquí va a quedar FI de P, es decir, LI de P, es decir, P de TI. Entonces aquí viene P de T1. Más. Y después, con igual 2, aquí va a quedar F2. F2, bueno, F2 es L2. Entonces aquí tengo que poner L2 de P, pero que L2 de P era P evaluado en T2. Aquí viene P2X. Más, último, P de T3, P3X. Por lo tanto, dice que yo puedo escribir cualquier polinomio. Entonces yo sé que si yo tengo un polinomio P de X de grado a lo más 2, yo sé que lo puedo escribir así: A más BX más CX cuadrado, donde A, B, C están en R. ¿Ya? Pero lo que pasa es que aquí estoy usando la base canónica, 1XX cuadrado. Entonces la pregunta que me hacen a mí: ¿cuáles son los coeficientes que necesito si yo quiero no escribirlo en términos de la base canónica, sino de esta nueva? P1X, P2X, no usar la canónica, sino que esta base, P3X. ¿Cuáles son los coeficientes que necesito? Respuesta: no es A, es esto, P de T1. No es B, es este, P de T2. No es C, es P de T3. También la base. Entonces, esto tiene utilidad práctica por el tema de interpolación, etc. Tiene otras aplicaciones, ¿ya? Pero
vemos esta fórmula que está aquí. Entonces, para evitar escribir tantas letras, voy a escribirlo como está en el libro. P de P1 es una constante por P1. Si tú evalúas en X, obtienes de vuelta esto, ¿eh? Pero aquí estoy escribiendo lo mismo, pero sin la variable X. Más P de P2, P2 más P de P3, P3. Ok. Esa es la función. Entonces, ¿para qué sirve esto, como les digo? Bueno, es para poder explicar, para poder expresar cualquier polinomio en términos de esta base P1, P2, P3, ¿ya? Y aquí estos polinomios se anulan exactamente en T1, este se anula en T2 y T1, este se anula en los otros dos, y este en los otros dos, y en cualquier polinomio puedo escribir como combinación de esta nueva base usando estos valores, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo aquí, no tengo tiempo, sí tengo tiempo, veamos un ejemplo de la sección, justo de la sección en la que estoy. Ok, todavía no llego, ya voy a llegar a ejercicios, yes, ejercicio. Dame un ejercicio. Claro, no me diga que no hay, tiene que haber. Busquemos un ejercicio. No, se me escapó. No tengo un ejercicio. Lo que yo quiero es dar un ejercicio. A ver, encontremos eso. No quiero borrar eso tampoco. ¿Qué puedo borrar? Ya no tengo algunos minutitos me quedan. Ya, aquí vamos a hallar. Aquí tengo un ejercicio donde se aplica esto. Ejercicio. Hallar polinomio de grado igual que 2, tal que P de 1 igual menos 1, P de menos 3 igual 4, P de 2 igual 7. Ya, este es muy trivial, ¿ya? Como te digo, no quiero borrar esto que está aquí porque me va a servir, ¿ya? Me va a servir. Pero, por ejemplo, me dan ese ejercicio. Hallar un polinomio de grado a lo más 2 que tenga exactamente esos valores en exactamente esos puntos. Que en P de 1, ¿qué dice? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un P de X que sea así, A más BX más CX cuadrado, ¿ya? Un polinomio de grado a lo más 2, que en P de 1 valga menos 1. P de 1, P de 1 valga menos 1. P de 1 valga menos 1. En P de menos 3 valga 4. En P de 2 valga 7. Ya, entonces si no conocemos nada de esto, ¿cómo lo haríamos? Camino de tierra, por el camino de tierra, ¿cómo se hace? Tengo que evaluar en 1 y hacerlo igual a menos 1. Entonces tengo que hacer A más B más C, porque estoy evaluando en 1, igual a menos 1. Después tengo en menos 3, A menos 3B más 9C igual 4. Y después un 2. A más 2B más 4C igual 7. Y tengo este sistema. Y tengo que repetir todo. Okay, pero no necesito hacer esto porque ya tengo la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Ya lo tengo resuelto en realidad. Profe, Dígame, ¿por qué uso el mismo polinomio anterior? ¿cuál mismo polinomio? La forma A más BX más X cuadrado. Ok. Entonces, estoy resolviendo este ejercicio como si yo no conociera nada de esto. ¿Ya? Antes de la clase de hoy. ¿Cómo resolvería este ejercicio antes de la clase de hoy? Ejercicio, hallar un polinomio.
lo único que tendría que hacer, lo único que tendría en mi caja de herramientas es expresarlo de la manera estándar, a más bx más x cuadrado, y proceder con esta solución. El sistema lineal, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo digo, ahora que tengo una herramienta nueva, lo puedo hacer el ejercicio, lo puedo resolver de otra manera. ¿De qué manera? Hallar un polinomio de grado menor o igual que 2, tal que P de 1 valga menos 1. Pero que ya entonces, ¿qué significa? Que aquí tengo 3 puntos. P1, 1. P2, menos 3. P3, 2. Ahí tengo mis 3 puntos. Necesito un polinomio que en P de P1, en P de 1 valga menos 1. Ah, entonces tiene que ser menos 1 por el polinomio P1. Ya me preocuparía ya cuánto vale el P1. P de T2, ¿cuánto tiene que ser? P de menos 3 tiene que ser 4, más 4 por P2. Y el P de T3, P de 2 tiene que ser 7, más 7 P3. Y entonces no tengo que hacer nada de esto porque ya lo tengo hecho. Entonces lo único que tengo que hacer es ver cuánto vale el P1. ¿El P1 cuánto vale? Aquí está. Entonces, el P de X que necesito es menos 1 por P1. ¿Y cuánto vale el P1? X menos T2. X menos T2. X menos T3. Dividido por T1 menos T2. T1 menos T2. T1 menos T3. Más 4 por P2. ¿Cuánto vale el P2? X menos T1. X menos T1. X menos T3. Dividido por T2 menos T1. T2 menos T3. T2 menos T3. Más 7 por P3. X menos T1. X menos T2. T3 menos T1. T3 menos T2. Ya, ahí está la solución. Ya. X más 3. X más 3. X menos 2. Partido por 4. Más 5. X menos 1. X menos 2. Partido por 5. Más 7 quintos. X menos 1. X más 3. Este es el polinomio. Este es el polinomio que resuelve el ejercicio, sin hacer esto. Porque ya hicimos el método general. Nos vemos a las 6, muchachos, ¿ya? Ahí clase de ejercicio a las 6. Pregunta. ¿Ya? Ok, parar la grabación. Ya se me va a acabar el tiempo. Profe, Diga. cuando sean las 6, podría no borrar la pizarra. No voy a borrar la pizarra de aquí a las 6. Y a las 6 hacemos preguntas sobre esto, ¿ya? Ok.